Deportes. Aquí en el Fleni, en la zona de Belgrano, hay novedades respecto de su condición, porque hay un parte médico oficial que define que su daño cerebral es extenso, y esto, bueno, ante el desconocimiento de gran parte de la población sobre las características del problema de salud, requieren la opinión de un experto, de un técnico, y por eso lo llamamos al doctor Luciano Esposato, director del Centro de Stroke del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Doctor Esposato, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, César? Buen día, ¿cómo está? Bien, bueno, la verdad que necesitamos su palabra para que nos explique qué está pasando con Cerati, doctor. Sí, a mí me gusta hablar en general de la enfermedad cerebrovascular y no puntualizarlo tanto sobre un caso en particular, porque me parece que eso le corresponde a los médicos que lo están tratando, pero en general lo que podemos decir es que cuando hay un daño cerebral extenso, estamos hablando de un infarto cerebral de la misma manera que ocurre en el infarto cardíaco. Se tapa una arteria, se produce un infarto, se mueren neuronas, y si el daño es extenso, la cantidad de funciones que se afectan son mayores, porque ustedes saben que cada región del cerebro tiene una función determinada, y por lo tanto cuantas más regiones se alteren, más funciones se van a ver limitadas. Usted dice se mueren neuronas y a cualquiera de nosotros le salta una luz de alerta. ¿Las neuronas son recuperables, las que se mueren? Lamentablemente no, y ustedes sepan que por cada minuto que pasa una persona con un ataque cerebral hasta que se detiene el daño, mueren 2 millones de neuronas. Nosotros tenemos, los seres humanos, muchísimas neuronas, tenemos miles de millones, pero el daño que se produce por estos cuadros realmente es muy grande, y cuanto más extenso sea, como les dije, peor. Es decir, que hay un porcentaje de la problemática que sufrió Cerati a partir del infarto cerebral que es irreversible. Sí, como en todo accidente cerebrovascular, las neuronas que murieron no se recuperan. Eso es un criterio que se llama irreversibilidad, que es así, pero afortunadamente el cerebro es tan complejo y tan generoso en algunos aspectos que las neuronas que están al lado de las que se afectaron empiezan a cumplir las funciones que antes no tenían. Eso se llama plasticidad neuronal, y es el fenómeno a partir del cual, gracias a la rehabilitación, se logran grandes avances en los pacientes, ¿no? Hay una estadística que dice que solo el 3% de los ataques cerebrales tienen la extensión que parece tener el de Gustavo Cerati. ¿Esto es clínicamente? Sí, definitivamente. Nosotros acá en la Fundación Favaloro atendemos muchísimos pacientes, más de 20-25 casos por mes con esta patología, y es realmente muy, pero muy infrecuente que tengamos casos tan severos que requieran, por ejemplo, esta cirugía que se hizo en Venezuela de hacer un agujero en el cráneo para aliviar la presión dentro de la cavidad craneal. Cuando uno ya recurre a esa cirugía, que es una medida de emergencia, es una situación desesperante para salvar la vida, es evidente que estamos frente a un daño cerebral extenso, ¿no? Y grave. Y el no recuperar la conciencia, doctor, es más grave todavía, ¿no? Sí, digamos que ese es el parámetro que nosotros usamos en nuestra terapia intensiva para más o menos determinar qué pronóstico van a tener nuestros pacientes. Cuanto antes se recupera el nivel de conciencia, es decir, cuanto antes uno sale del coma, mejor va a ser el pronóstico y mayores van a ser las chances de recuperar las funciones perdidas. Doctor Esposato, se hacen algunas comparaciones respecto de la situación por la que pasó Fernando Cáceres, el jugador de fútbol. Bueno, un balazo en la cabeza, estuvo durante semanas con un cuadro muy incierto. ¿Se puede establecer algún paralelismo entre una situación y otra? Sí, se puede. Desde este punto de vista se puede establecer un paralelismo. Si bien son enfermedades totalmente distintas y cuadros neurológicos absolutamente diferentes, tal vez lo más rescatable de esta situación es que uno a veces piensa que los cuadros neurológicos son terriblemente graves e irreversibles, y el ser humano nos sorprende con recuperaciones impresionantes como la que tuvo Cáceres. O sea que, a pesar de, y esto nos pasa todos los días cuando atendemos a nuestros pacientes, vemos cuadros que pensamos que son muy graves y que no van a tener resolución, y 3 o 6 meses después vemos al paciente y se ha recuperado en gran medida, y eso es muy alentador. Por eso digo que, a pesar de que ahora el panorama en general no parezca ser para nada alentador, sería muy irresponsable estar hablando de secuelas a largo plazo o cómo va a evolucionar Cerati en este caso, ¿no? Si bien el cuadro es grave, hay que ser muy cautos en cuanto al pronóstico.
Bien, doctor, le agradecemos que nos haya ubicado frente a este tema. Recordamos también el caso de Salvador Cabañas, que bueno, fue casi dado por muerto minutos después del ataque que sufrió, y ahora está también aquí en el FLENI en un proceso de evolución, ¿no? Exacto, hay mucho, pero muchísimo para hacer en cuanto a rehabilitación. Es una especialidad dentro de la neurología y de la fisiatría que ha avanzado muchísimo en los últimos años, y bueno, por eso ahora lo importante en estos casos es estabilizar al paciente, dejar que el cerebro descanse, que vaya recuperando solo sus funciones, evitar complicaciones, y una vez que pase este momento ya concentrarse plenamente en la rehabilitación. Doctor, por último, mencionamos 2 casos de recuperaciones asombrosas de deportistas jóvenes, de deportistas que tienen entre 30 y 40 años, más o menos. En el caso de Cerati, que sea mayor de 50 y que tenga una vida de músico que sale de gira, ¿importa o no para una recuperación de este tipo? Sí, en realidad, si bien tiene 50 años, que tal vez, obviamente son 10 años más que los 40 de los deportistas que citamos, para una persona que tiene un accidente cerebrovascular nosotros lo consideramos joven, y eso es un dato a favor, ¿no? Siempre una cosa muy distinta es un paciente de 80 años y otro de 50 cuando ocurren estos eventos, así que eso es positivo. Después, en cuanto a su estado anterior, más que nada esas son situaciones que predisponen a sufrir el ataque cerebral, pero el condicionante número 1 del pronóstico siempre es la extensión del daño, o sea, la severidad del cuadro neurológico. Todo el resto de los factores son accesorios. Lo más importante es la severidad del daño para hablar de pronóstico. Y en este caso, ¿cómo lo ubica? Y en general tenemos que a los 3 meses el 25% de los pacientes que tienen un ataque cerebral fallecen. El 25% queda con secuelas severas, otro 25% con secuelas moderadas y otro 25% con secuelas leves. En este caso parece encontrarse más en el tercio de los pacientes que probablemente queden con secuelas severas a moderadas. Doctor Esposato, le agradecemos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. El doctor Luciano Esposato, de la Fundación Favaloro, hablando del caso Cerati. Mónica y César en la mañana de Del Plata.